verdad, es verdad. Sí soy. Y escribe súper bien, de verdad. Todo lo que yo pueda decir de Santiago, sé que va a sonar, pero es que yo le admiro muchísimo. Primero como persona, es un tío genial. Quien le conoce un poco de nada, aunque sea en una feria del libro, sabe que es una persona genial. Es grande en todos los sentidos. Luego es un escritor, para mí, en el género de lo que he leído. Yo antes recurría muchísimo, te lo he dicho muchas veces, a otros, o sea, fuera de España para leer thriller, novela negra buena, que me gustase. Pero desde que te tengo a ti, escribes poco, también te digo, tienes que darle más caña al asunto, ¿vale? Pero eres un referente en el género en España, o sea, me gusta muchísimo cómo escribes y luego eres un guionista, bueno, es tu profesión de base, ¿no? Por así decirlo. Y has hecho series y películas que todo lo que yo me he visto tuyo, Puente Viejo no me lo he visto, no, Es lo no. mejor, ¿eh? Creo que son muchos capítulos. Pero bueno, todo lo que me has dicho, mira, o sea, todo nos ha encantado en casa, somos súper fan tuyos. Y nada, quiero que me hables un poco, si quieres, ¿te parece que empecemos por la trilogía Indira? Me parece que empecemos por donde tú quieras. Sí, háblanos de esto, de si va a continuar o no. Vale. Gente que lo pregunta. Bueno, antes de nada, quiero agradeceros a todos los que estamos aquí. Vamos a intentar, somos muchos, vamos a hablar todos, ¿no? Y que no sea una cosa, sino que cada uno demos nuestra visión del thriller. Todos publicamos thriller, escribimos thriller, todos los que estamos aquí hacemos thriller, ¿no? Sí. Todos, ¿no? Qué de muertos tenemos entre todos encima, ¿eh? Tenemos unos cuantos. Bueno, pues nada, eso, yo, como ha dicho Loli, nos conocimos cuando hice la presentación de Taurus, que era una novela juvenil, que gané el premio Jaén, narrativa juvenil, que me pegó una alegría enorme, pero no era lo que había escrito nunca. Y ahí ya ella supo que yo había escrito la trilogía de Indira, Talión, que es una novela previa que publiqué con Editorial Planeta. Y lo próximo, que también lo sabe bien Loli, es una novela histórica. Ni idea, no tengo ni idea. Sí, lo sabe muy bien, porque es mi... Yo le pregunto muchas dudas porque me Sale el gusta día darme cuenta. 14. Sale el día 23, ¿ves? Menos la fecha, que no se la puedo preguntar porque no se la sabe, el resto sí puedo preguntarle. Vale. Sale el 23 de mayo, que faltan 25 días aproximadamente, justo antes de la Feria Libre Madrid. Y bueno, y la trilogía de Indira, pues como os digo, yo hice una novela previa que publiqué en Planeta, Talión, que era independiente, y después, cuando me fichó Penguin Random House, pues publiqué la trilogía de Indira, que trata sobre la protagonista es Indira Ramos, que es una policía con un TOC, es una policía muy peculiar, que a los de dentro de la novela, a sus compañeros, les hace la vida insoportable, y a los de fuera, a los lectores, pues creo que nos hace gracia, o bueno, nos arranca una sonrisa, que en este tipo de novelas, no sé lo que opináis vosotros, ahora quiero que me contéis. Para mí es imprescindible meter, si no comedia, porque a veces cuesta cuando estamos hablando de temas tan duros, sí relajar un poquito con tramas o con algún personaje un poquito más que arranque una sonrisilla, ¿no? Y que nos haga respirar entre tanta tensión. Ahora me contáis vosotros lo que pensáis, ¿no? Las tres novelas son El buen padre, que se ha caído, Las otras niñas e Indira, y lo que viene ahora se llama Los nueve reinos, que es histórico, y después vuelvo en Alfaguara publico Los nueve reinos, y también en Alfaguara publicaré una nueva trilogía, en principio protagonizada por un personaje que sale de Indira, la última novela, que es un policía gitano que se llama JD. Y bueno, y esa es un poquillo mi vida en cuanto a escritura. En cuanto a series, pues ya hago cada vez menos, porque me quita mucho tiempo, ya no doy para más. Pero bueno, he estado 30 años haciendo series de todo tipo, y ahí sí que creo que también es muy importante para la novela, el thriller actual. Oye, cuando queréis que me calle, me callo, porque yo cojo el micrófono y Tú relájate, tenemos Vale, 2 días. vale. Creo que el thriller actual es un compendio de muchos géneros. Antiguamente eran géneros independientes, la novela de Enigma de Agatha Christie, la novela negra pura, que era que se desarrollaba en un lugar donde ocurrían crímenes habitualmente, el thriller, la novela policíaca, y ahora, pues, para seguir sorprendiendo a los lectores y que no sea lo mismo que leemos siempre, yo creo que hay que
unir todas esas tramas en una sola o ir cambiando, o sea, esos géneros en uno solo, ir cambiando y saltando de uno a otro, incluso a la romántica, ¿no? Que en todas las novelas policíacas ahora hay una historia de amor y creo que funcionan muy bien, ¿no? Y bueno, y eso es un poquillo lo que yo opino del thriller y me gustaría escucharos a vosotros también. Yo os voy a ir dando paso. No sé quién quiere hablar ¿Quién quiere hablar? Que se primero. arranque. Bueno, mi nombre es Miriam García. Yo soy escritora de thriller histórico, también uso mucho el humor. Mi siguiente novela, pues fijaos cómo se llama Historia de un follicidio, o sea que empezamos fuerte. El tema del thriller, la verdad es que yo soy una fanática. Yo soy una fanática de Vázquez Montalbán y efectivamente de casi todos los escritores españoles que han hecho thriller. Soy una enamorada de Petra Delicado, que es de los pocos personajes femeninos que hay en el tema de thriller. Y por eso la pregunta que le quiero hacer a Santiago es ¿por qué elige esos personajes tan curiosos femeninos? Porque es bastante difícil encontrar en thriller un personaje tan complejo como Indira Ramos y tan complejo como la protagonista de Talión. Bueno, a ver, no es una cuestión de modas, que parece que yo creo que hay varios motivos. El primero es una cuestión de justicia, ¿no? O sea, toda la vida, salvo Petra Delicado, como tú bien dices, bueno, y un poquito de Agatha Christie, que tiene a la, ¿cómo se llamaba esta? La señorita Fletcher, ¿no? Lo normal, Miss Marple, sí, que es gafe. O sea, que yo si un día viese a Miss Marple por la vida, te tienes que ir corriendo porque hay un muerto seguro a tu lado, ¿no? Sí, siempre pasa algo, ¿no? Salvo esos ejemplos y alguno más, todo lo demás eran hombres. Y entonces yo creo que ya, gracias a Dios, desde hace un tiempo ya no llama la atención que ninguna mujer, hombre o lo que sea, ocupen cualquier puesto en la sociedad. Entonces ya hay presidentas, presidentes, hay todo. Y entonces también hay detectives e inspectoras de homicidios. Por lo tanto, es una cuestión ya de equilibrio también, lo puedes hacer hombre-mujer. En cuanto a por qué yo elegí a Indira es porque debido a sus características, a mí me gusta mucho trabajar previamente en la biografía del personaje y pensar lo que voy a hacer con él a lo largo de las 3 novelas que inicialmente tenía previstas, aunque ya sabéis cómo va esto. En mi cabeza eran 3, si la editorial después me dice que no ha funcionado se quedaría en 1, 2 o lo que fuera, ¿no? Pero a la hora de crear el personaje pensé en 3. Y como ese personaje pasaba por yo pensé que es lo peor que le puede pasar a una persona con esta aversión a las bacterias y todas estas cosas. Y una de las cosas que se me ocurrió era que fuese madre, ¿no? Cambiar pañales, todas estas cosas dentro de... Pues me funcionaba mucho mejor que fuese mujer, ¿no? En cuanto a Talión, también que es una periodista fuerte, es porque tanto la asesina como la policía son mujeres. Y bueno, a la hora de escribirlo, aunque inicialmente pensé en un asesino, cuando ya decidí que debía ser una mujer, me di cuenta de que eran 2 mujeres súper fuertes, potentes y que ese enfrentamiento me iba a dar muy buen resultado argumental. Básicamente es por eso. Pero lo siguiente será protagonizado por un hombre que es JD, o sea que no es una cuestión de... Es como mejor me funcione y como mejor me lleve el personaje. Te guías por musas, te viene y te dice ahora un hombre, ahora una mujer. No, es que, bueno, es lo que te pide el cuerpo un poquito, ¿no? O sea... Yo tengo una pregunta. ¿JD surgió desde el principio o una vez que introdujiste a JD dijiste la siguiente JD? No, a ver, JD, lo que tenía pensado desde el principio era la evolución de los personajes principales, la historia de Indira con Iván Moreno, los casos tenía vagamente, sabía más o menos lo que quería hacer, pero los personajes que lo acompañan no. Y JD surgió a la hora de estar escaletando. Yo soy, ya que se suele preguntar, yo soy muy de mapa, 0 de brújula, o sea, yo hago una escaleta previa, pienso absolutamente en todas las tramas. Eso no quiere decir que después no me pueda desviar un poquito cuando se me ocurren cosas o cuando aparecen personajes o historias que no contaba con ellos inicialmente y me pueden llevar, ¿no? Pero JD pues era uno de esos personajes de acompañamiento que no te lo esperas inicialmente en esa escaleta y toman vida propia, ¿no? Y de repente te das cuenta de que JD mola mucho y a la gente le ha encantado. Y a raíz de terminar la novela, pues fue la editorial misma. A ver, yo sospeché, según lo estaba escribiendo, que me iba a dar más alegrías, ¿no? Pero fue la propia editorial la que me dijo, oye, queremos más JD. Entonces, pues fue así. O sea, no estaba pensado, realmente. ¿Quién va?
Hola, mira, yo soy Chema Sanz, he escrito novel, ya me gustaría a mí llegar a los niveles que... Es una cuestión de tiempo, tú eres más joven que yo. Bueno, fuera de micrófonos hablamos de eso. No, a ver, yo en mi novela, que solo tengo una, bajo mucho en los personajes, ¿no? Porque para mí son lo fundamental y demás, ¿no? Te iba a hacer la pregunta justo de que has contestado de JD, porque yo he tenido un personaje concreto que se me escapó. Yo también soy de mapa, tenía mi escaleta, sabía lo que iba a pasar en cada momento, pero hubo un personaje que según pasaban los capítulos se me desmadró. Como lo dices tú, JD, ¿no? Y además coincido contigo del protagonista femenino que no sé por qué, sí, a lo mejor por la poca cantidad de personajes femeninos, yo creo que le da una fuerza y un margen distinto, ¿no? Y así como pregunta te diría, imagínate que yo no me he leído nada tuyo y digo, ¿cuál es el sello de Santiago? ¿Cuál es lo que le distingue de otros escritores? Vale. Pues mira, yo creo que lo que me distingue a mí es que busco, en primer lugar, el entretenimiento puro y duro. Que eso no quiere decir que sea simplemente literatura de usar y tirar, sino que me gusta después, a través del entretenimiento, dejar un pequeño pozo, que es siempre me gusta interpelar directamente a los lectores e intentar que se pongan en la piel de los personajes, o sea, con esa pregunta de ¿tú qué harías si te sucediese lo que a este personaje, ¿no? O sea, que eso es una manera de interactuar con ellos, pero me gusta que la gente se lo pase bien. Y me encanta lo que me pasa a mí muchas veces como lector, que es lo típico de me voy a leer un par de capitulitos y lo dejo, y al final esos son 10 capítulos porque no he podido dejar de leer. Y eso me encanta, ¿no? O sea, lo que me caracteriza es que siempre pasan cosas, siempre nunca encontrarás una trama o un paso dentro de la trama que sobre. Si algo se puede quitar, yo lo quito. O sea, si algo se puede quitar y no afecta a la historia, yo lo quito. Me gusta que avance constantemente, me gusta que cada capítulo corto, me gusta hacer capítulos cortos en los que ir directamente al grano en la situación, terminen en alto, el cliffhanger este que se dice de toda la vida, ¿no? Pero bueno, es mi manera de escribir porque vengo de la tele y en la tele lo tenemos que hacer así, entonces todo lo que yo he aprendido en la tele lo procuro aplicar en las novelas. Entonces yo, ¿cómo me definiría? Pues como un autor con el que te lo vas a pasar bien. No sé si te va a gustar más o menos la novela, o te va a sorprender, o me vas a pillar las costuras en el primer momento, o te voy a sorprender hasta el final, pero sí que te lo vas a pasar bien y que no te vas a aburrir. Que todo capítulo pasa algo. Exactamente, que siempre la acción, para mí, la acción siempre tiene que avanzar. Cuando hay un momento de pausa, a ver, te puedes permitir en determinados momentos, evidentemente, y sobre todo si te alejas un poquito del thriller, para mi gusto, o sea, la novela histórica que he escrito ahora es con mi propio estilo, o sea, van a seguir pasando cosas. Hay sangre, como siempre. Hay mucha sangre, muchos muertos. Pero pasan muchas cosas, mucho giro y tal, pero sí que es cierto que en determinados momentos te tienes que detener un poquito más porque el lugar y la época donde se desarrollan necesita un poquito de explicación. O sea, que no es como ahora que dices, llega un coche policial y aparca aquí, sino que tienes que explicar un poquito más, ¿no? Pero es eso, que avance la acción, que pasen un montón de cosas, que haya giros y que la gente se lo pase bien. Y eso es lo que yo busco siempre. ¿Por aquí? Ahora giramos para allá. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Yo soy cadilano, yo procedo de la novela romántica con suspense, en la mayoría de los casos, y acabo de dar el salto al thriller de suspense policial. Viendo que vienes del guión, que me quito el sombrero porque es, vamos, desde luego uno de los géneros, bajo mi punto de vista, de los más difíciles, y además televisión, donde has comentado El Puente Viejo, mucho romance, por supuesto. Total. Has comentado también que tú en tus novelas le quieres dar como mucha más humanidad a los personajes, que es algo que en thriller, en negra, siempre se ha dejado un poco de lado, ¿no? Al personaje en la calidad humana, en esas pasiones que han podido tener, incluso de enamoramientos, ¿no? O bueno, o si hay ya parejas o personajes femeninos como están metiendo que incluso que llegan a, por supuesto, con esa sensibilidad materna, ¿no? a avanzar en la historia. ¿Crees que te ha venido como horma de zapato el ser guionista para poder meter esos pequeños detalles que hagan mucho más humanos a los personajes de tus novelas?
Sí, a ver, yo considero que los personajes deben ser verosímiles y las situaciones deben ser verosímiles, pero no absolutamente reales, porque la realidad es, entre comillas, a veces aburrida, ¿no? Es como si tú tienes que hacer un interrogatorio a un sospechoso. En la vida real, seguramente, primero el interrogatorio sea con los abogados, después con el fiscal, después los jueces, y todos van a preguntar lo mismo. Entonces, esa sería la realidad, eso sería ser fiel a la realidad. Pero ser verosímil significa que lo hagas un solo interrogatorio con todos a la vez y que la gente diga, vale, aunque sé, o mucha gente no lo sabe, pero alguien que lo sepa, dice, aunque sé que esto no es real, me lo creo, ¿vale? Pues eso es, para mí, la construcción de los personajes. También hay que ser así. Hay que ser verosímil, hay que dar cosas que interesen a los lectores, pero no hay que ser real absolutamente, porque los humanos somos muy aburridos en la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar esa característica especial que nos llame la atención a los lectores, ¿no? Indira tiene un TOC, que es ese trastorno obsesivo compulsivo, y cada vez que aparece, tú como lectora tienes que esperar que te aporte algo con eso, ¿no? Si fuese un personaje absolutamente real, pues muchas veces le verías viendo la tele o cocinando sin hacer nada más que eso, y entonces pues pierdes oportunidades para darle ciertas características que atraigan a los lectores, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo principal, una de las primeras cosas que hago, aparte de la escaleta, es hacer una biografía del personaje. Desde niño, deteniéndome en los momentos que más me apetezca, su primer amor, su primera decepción, todo lo que tú quieras, porque eso, cuando después al personaje lo echas a andar, sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Muchas veces te tienes que parar y decir, ¿cómo reaccionaría mi personaje si viniesen a atracarle, por ejemplo? Pues si tú has hecho ese trabajo previo, ya lo sabes, si se va a ir corriendo, si le va a dar todo, si se va a enfrentar, pues todas esas cosas yo creo que se hacen con una biografía previa que te permita conocerlo como a tu mejor amigo. No sé si te he contestado porque me enrollo con las personas, pero es eso, crear una biografía y que termines conociéndolo para que a la hora de echarlo a andar sepas cómo va a reaccionar en cada situación. Más o menos. Hola, buenas. Yo me llamo Eva Zamora, soy autora de 11 novelas y 6 de ellas son de thriller. Lo que más me gusta siempre ha sido la intriga. Mis grandes referentes han sido Agatha Christie y Mary Higgins Clark. ¿Y Santiago Díaz? ¿Eh? ¿Y Santiago Díaz? Santiago Díaz de más mayor, ese desde luego. Es un honor, ¿sabes? Lo sabes, que eres uno de mis autores favoritos, que te admiro mucho, y estar aquí hoy, pues para mí es un honor, sinceramente. Y te recomiendo mucho, vamos a tener que ir a comisión. Lo sé que me recomiendas. Bueno, has contestado ya a preguntas que yo tenía en mi cabeza, por eso he tardado también más en coger el micro, porque digo, a ver qué le pregunto. Entonces, yo estaba pensando... que una cosilla, que quizá no es simplemente pregunta. A mí también me gustaría escuchar vuestra opinión sobre las cosas que hablamos. O sea, no es obligatorio preguntarme, sino decir... Hay muchas cosas que coincides, que estabas diciendo y yo me estaba viendo totalmente representada. O sea, yo soy una persona que que digo obviedades, estás diciendo, sí. ¿no? O por lo menos como las mías. A mí me gusta que la novela se mezcle todo. La novela, como hablábamos antes, hay que etiquetarla, hay que ponerle una etiqueta. Es thriller, tal cual, pero aún hay muchas más cosas. Sí, siempre, sí. no solo la intriga, hay más cosas. Estoy contigo en que hay que relajar. Hay momentos en los que hay que relajar, es necesario relajar un poco la tensión y crear, bueno, pues un poco de humor sin llegar a la parodia. Humor, amor, cualquier otro sentimiento. Bueno, es que yo soy una autora que piensa que no hay nada que dé más juego. O sea, el motor principal son los sentimientos para crear un thriller. O sea, todos los sentimientos es lo que te mueve para amar o para odiar. Y del odio a la venganza y a la muerte hay un paso. O sea, eso es Totalmente. así. Bueno, pero con todo esto, independiente de todo esto, y que lo que tú dices, que el thriller tiene muchas cosas, que hay una diferencia también para mí entre, aunque beben el uno del otro, la novela negra y el thriller, hay una diferencia en el thriller que para mí tiene mucho más ritmo que la novela negra. Y que hay más juego, que se pueden aunar más cosas que en la novela negra. Pues los puristas, si no, me rectificarían y me darían una colleja. Y yo lo que sí quería saber es cuántas horas dedicas tú al día a escribir, y si siempre que te sientas frente al ordenador eres igual de productivo, porque yo a veces tengo momentos en los que he estado 3 horas, me ha valido una, y al día siguiente a lo mejor incluso lo borro y sigo. Yo soy más...
de brújula que de mapa. Tengo una parte muy de mapa, pero luego yo no sé qué ocurre, que los personajes me arrastran por donde quieren. Entonces, cuéntanos tú. Vale, bueno, yo, mi profesión es escribir, he tenido esa inmensa fortuna, que me puedo dedicar a ello y que vivo de ello. Durante 30 años he vivido de los guiones, ahora vivo más de la novela y lo tomo como un horario laboral, ¿no? O sea, yo me levanto muy temprano porque cuanto más mayor me hago, menos duermo. Me gusta, lo estábamos hablando antes por ahí, que a mí he cambiado mis gustos y ahora lo que hago es leer por la mañana en vez de por la noche, porque por la noche duro 2 minutos antes de quedarme dormido y leo un ratito en la cama, me suelo ir al gimnasio aunque no se note y cuando ya vuelvo a eso de las 10:30, una cosa así, ya me pongo a trabajar pues hasta las 3 o lo que sea. Como, descanso un poquillo y después retomo otra vez a las 4:30, 5, depende, hasta ya mi hora final de trabajar depende mucho de lo productivo que sea, de lo cansado que esté. Hay veces que a las 7 digo no puedo más y hay veces que llego hasta las 11, ¿no? Efectivamente, o sea, tengo un horario y yo soy de los de trabajar casi todos los días. O sea, yo los domingos, pues aunque haya quedado a comer o me vaya a dar una vuelta con mi novia o lo que sea, pues me gusta echarle un par de horitas, aunque después la productividad no sea muy grande, pero sí me leo lo que he escrito, me da para pensar en lo que quiero hacer, se me ocurre una pequeña idea que la apunto. O sea, que no es simplemente escribir texto, sino cositas, ¿no? Que te van apoyando para después, cuando ya me tengo que centrar, saber lo que escribo, ¿no? Y en cuanto a la productividad, pues yo qué sé. O sea, ojalá supiera cuál es el truco. Hay días que por algún motivo te sale todo de maravilla. Hay otros días que son tirados a la basura porque no has escrito ni una línea. Egoístamente me alegra oírte decir No, eso. pero es así. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? La gran ventaja de hacer una escaleta más o menos detallada es que hoy, por el motivo que sea, me apetece escribir algo o me veo capacitado para escribir una escena romántica y la escribo. Pero a lo mejor hoy, por el motivo que sea, ni se me pasa por la cabeza escribir algo romántico porque no puedo. Con la escaleta que yo tengo en mi pizarra en la parte de atrás, que sé exactamente a dónde voy y lo que voy a escribir después, me puedo dar la vuelta, mirar y decir, a ver, en el tercer acto, por así decirlo, a ver, eso el tercer acto es un poco más cinematográfico, ¿no? Aquí es un poco, pero bueno, por así decirlo, ¿no? Más adelante tengo una persecución policial y a lo mejor estoy más capacitado hoy para, en vez de escribir la escena romántica, que la persecución policial. Entonces puedo decir, pues voy a escribir esa escena que me va a resultar menos exigente a nivel sentimental o bueno, que me pueda apetecer unas cosas. Por lo tanto, no es extraño que en mis novelas, de repente, lo primero que escriba sea la penúltima escena, ¿no? Pues porque me apeteció un día escribirla y la escribí o lo tenía muy claro y sabía dónde iba a llegar. Después varías y tal, ¿no? Entonces, lo de la página en blanco, que me pregunta mucha gente, ¿te quedas en blanco? A ver, es que tengo muchas cosas que escribir y sé lo que tengo que escribir. Hay veces que es que no me apetece. Y digo, es que no te apetece, pues somos humanos y te sientas y a mí me gusta mucho el baloncesto y soy capaz de verme 2 partidos de la Liga Turca. La procrastinación, ¿no? De hacer cualquier cosa con tal de no trabajar. Pues yo soy muy de eso. Excusa. Claro. Entonces, bueno, hay días que funcionan mejor y otros peor. Eso ya. Pues nada, muchas Me gustaría, el otro día estuve con un compañero guionista que es muy de cosas de hierbas, de tal, y me decía, te tienes que tomar no sé qué, que tiene fósforo, que te hace que te concentres. Oye, a lo mejor funciona, pero yo creo que yo me despisto muy fácilmente. Pero voy a probar el fósforo, lo mismo. Yo también me despisto. También estoy tomando algo para la memoria. Sí, pero yo no tomo nada, pero pues se me olvida. Ya somos 2 entonces. Sí, es bueno. Al chiste es bueno, ¿no? Perdón, es que los árboles... ¿Quién le toca? ¿O quién? ¿Por allí? Sí, yo estoy fatal. Este árbol me mata a mí, pero bueno. Buenos días, yo soy Ferran Tavares Royan, soy una persona con discapacidad, la cual a mí la escritura a mí me ha ayudado en muchos aspectos para poder afrontar los problemas de la sociedad,
pero tengo una pregunta hacia usted. Hacia ti. Perdón. ¿Cómo ves tú la propia ciudadanía de la actualidad? ¿Y cómo te basas para transformarlo en novela? Bueno, a ver, qué pregunta más difícil, macho. Sí, has tirado con bala totalmente, ¿no? A ver, bueno, pues bueno, la ciudadanía ahora mismo tenemos momentos complicados en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos personales, económicos, políticos, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar ser lo mejor persona posible que pueda uno, ayudar en todo lo que pueda a los demás y bueno, y a ver qué nos depara el futuro. Más no puedo decir porque realmente es que hay de todo y pasa de todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la novela negra muchas veces puedes utilizarla para denunciar, hacer un poquito de denuncia social, ¿no? Y hacerlo de una manera entretenida, entre comillas, ¿no? Porque en una novela tú puedes hablar en primera persona de cosas que suceden a nuestro alrededor que pocas veces se conocen y puedes llevarlas a una trama. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba documentándome para hacer Talión, hay un personaje que se llama Nicoleta, que es una joven prostituta a la que traen de Rumanía, obligada, bueno, engañada, por amor, como se hacen las cosas, ¿no? Los que traen estas chicas, pues los proxenetas, las enamoran, o sea que todavía es más sinvergüenza, ¿no? No solo las explotan, sino que encima las engañan al nivel más profundo, que es enamorándolas y tal. Y entonces, investigando un poquito ese mundo, descubrí un dato que me puso los pelos de punta y era que, no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así como que a 50 metros de todos nosotros, 50 metros, o sea, 50 metros es de aquí a allí, hay una chica que está siendo explotada sexualmente. Sobre todo en las grandes ciudades, en 50 metros a la redonda, o sea, imaginaos, pues eso lo puedes denunciar desde una novela, desde las páginas de una novela. O sea, lo puedes contar y decir, vale, no voy aquí a leccionaros a los lectores sobre lo mal que está eso, pero sí puedo contarlo para que el lector cuando lo lea diga, ostras, ¿será cierto? O sea, la misma reacción y que lo investigues y que digas, ostras, es que a lo mejor no me estoy dando cuenta de que en mi mismo portal, en el 7º, está ocurriendo eso, ¿no? Y entonces esa denuncia social sirve para, en las páginas de la novela negra o del thriller o de ese compendio de géneros de los que estamos hablando, poder denunciar cosas que pasan a nuestro alrededor. No te he respondido tampoco, pero bueno, No pasa nada. no pasa nada. Soy Iván Martínez de Miguel, soy periodista, he escrito 3 novelas, todas bastante enfocadas en la novela negra. Yo tengo muchas preguntas, tendría muchas preguntas que hacerte porque soy periodista y tal, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo fui crítico de series hace tiempo, entonces quería saber un poco qué es lo que podrías elegir de un ámbito y de otro. ¿Cuál es tu manera no solo de transformarlo, de llevarlo de un sitio a otro, sino qué te gusta más? Sé que es un poco como elegir un hijo u otro. No, pero lo tengo claro que me gusta más. Pues venga, respóndeme. Te voy a decir por qué. Yo no reniego de ser guionista, ni muchísimo menos, porque es lo que me ha dado de comer durante muchos años, lo que me ha permitido aprender muchísimo, pero la libertad que me da escribir una novela no me la da un guión. ¿Por qué? Pues porque en una novela yo decido, a pesar de que después hay editoras y que te sugieren cosas y que te piden, oye, cambiaste un poco o variaste un poco o falta lo que sea, la decisión la tomas tú, desde el principio hasta el final. Entonces puedes contar tu propia historia. En una serie a mí nunca me ha pasado. Sé que hay guionistas estrellas que alguna vez han podido escribir lo que quieren. A mí nunca, jamás me ha pasado, ¿vale? Hasta el punto de que escribiendo mi propia adaptación, que la estoy escribiendo, bueno, tendría que matizar mucho, ¿no? Pero no, es que no puedo contar mucho tampoco, porque sí, pero el caso... No, a ver, sí, estamos adaptando la trilogía, va bien, pero claro, hay veces que tienes que... ¿Cómo lo digo? Es que como hay alguien de aquí de la cadena, a ver si me van a romper el contrato, ¿no? No, pues que muchas veces pues te
cuestionan cómo es un personaje o cómo es una cosa y tal, que no está mal cuestionar esas cosas y aportar, ¿no? Pero eso solo sucede en el mundo de la tele, que en el mundo de los libros te pueden sugerir cosas, pero tomas tú la decisión. Entonces, a mí esa libertad me parece fascinante y me encanta. Por otra parte, en una serie de televisión tienes unas limitaciones que no tienes en una novela. Yo cada vez que escribo un guión tengo que mirar los presupuestos, tengo que mirar la disponibilidad de actores, la disponibilidad de decorados, y en una novela puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es por lo que, no sé si lo ha dicho Loli, que siempre tenemos predilección por leer novelas extranjeras y de repente nos damos cuenta de que en España tenemos muy buenos novelistas de todo tipo. Cuando alguien me habla de una serie de televisión y me dice, no, es que la serie americana son mucho mejores que las españolas. ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto de 10 millones por capítulo, mientras que las españolas tienen un presupuesto de 800, 700.000. Por lo tanto, lógicamente, cuando tú ves una serie americana, pues la calidad es mejor. Pero en la novela no ocurre eso. En la novela partimos todos de del mismo punto de partida. ¿Que tú quieres hacer un lanzamiento espacial y irte a Marte? Escríbelo. No hay ninguna limitación. Por lo tanto, tienes el mismo punto de partida y las mismas facilidades que Ken Follett para escribir lo que tú quieras. No tienes esa limitación. Y entonces mi consejo de hoy, que nadie me lo ha pedido, pero lo doy, es que no nos cortemos. No nos cortemos. Hay en Indira, mi tercera novela, hay una trama que se desarrolla en Nueva Zelanda. Y un periodista una vez me preguntó, ¿por qué Nueva Zelanda? Y mi respuesta fue, porque puedo. Porque puedo. Porque el papel te lo aguanta y te cuento Nueva Zelanda porque me parece más divertido. Cuando el productor tengamos que hacer frente a esa trama, me dirá, oye Santi, la trama de Nueva Zelanda me encanta, macho. Pero no vamos a caer en Navacerrada. ¿Vale? Pero como escritores tenemos esa libertad, que es peligrosa a veces porque nos vamos a sitios de los que no volvemos o no sabemos cómo volver, pero tenemos esa libertad que para mí no tiene precio. Y en el mundo del guión, que me encanta, sí que es cierto que tienes que consensuar con otros compañeros, con la cadena, con los gustos que la cadena sabe que tiene entre sus espectadores. A lo mejor te dice, oye, es que a mis espectadores les gusta más la trama romántica, vamos a potenciarla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hace que tu idea inicial o tu planteamiento inicial de lo que querías hacer varíe y se adapte. Entonces, bueno, no tienes esa libertad. Bien. No nos cortemos, en serio, todos somos escritores. Nunca te censures en nada, en escenas de sexo, en escenas de violencia. Después, a ver, tienes que tener muy claras las líneas rojas, a ver, para no pasarte y no escandalizar con escenas de sexo ni hacer una violencia que todo el mundo rechace. Pero vámonos a cualquier parte del mundo. ¿Quieres hacer explotar un avión? No hagas una avioneta. Haz un Boeing 747 lleno de gente. Y si van... yo qué sé, o sea, no te cortes. Vamos a hacer eso porque eso es lo que nos equipara con todos los escritores del mundo y a partir de ahí el talento de cada uno. Te describes súper bien. ¿Yo? Sí. ¿Que me describo? Sí, tú a lo grande. Bueno, es que hay que hacer las cosas a lo grande, ¿no? No sé. O sea, yo sé que es muy complicado el mundo editorial y sé la chorra que tengo. O sea, lo sé. No, o sea, sé que detrás de lo mío hay trabajo porque llevo 30 años escribiendo historias y bueno, y procuro ceñirme a lo que sé hacer. Eso es un error muy común también, ¿no? Es que como a Javier Castillo le funciona hacer esto, voy a hacerlo igual. No, es que Javier Castillo es Javier Castillo. Tienes que buscar tu propia identidad, ¿no? Y tirar por ahí, ¿no? Entonces... Y sé que es muy difícil y sé que hay una competencia tremenda y sé que tuve una chorra enorme cuando mandé mi manuscrito a Planeta y 6 meses después, cuando yo ya pensaba que no les había gustado, me llamaron y me dijeron, oye, que te vamos a publicar. Que hasta ya no tuve ni ilusión porque había estado tan desilusionado esos 6 meses, ¿no? De decir, joder, pues ya está, o sea, me ilusioné evidentemente, pero fue como... Sí, o sea, si me lo hubieras dicho, en el segundo mes hubiera pegado un salto de alegría. Ahora llevo tanto tiempo despotricando contra vosotros que ya no me sale ser falso y decir, pero
a ver, evidentemente me alegré. Y después el tener la suerte de poder publicar en otra grande, y ahora me voy a Alfaguara, y que la gente te lea y de repente que te digan las ventas y la leche. Es una chorra tremenda y lo reconozco. Pero hay que seguir intentándolo. Yo siempre pongo el ejemplo de J.K. Rowling, ¿no? Que es un buen ejemplo, ¿no? Que le rechazaron el manuscrito 100 veces, o las que fueran. Y fijaros, o sea, que porque alguien os diga no... y después, perdonadme, que es que me enrollo aquí a hablar cosas, pero yo os lo cuento, ¿no? Tal. Que hay una cosa que yo me doy cuenta con la gente que me escribe, diciendo, oye, me gustaría mandar este manuscrito a tu editorial o a donde fuera, ¿no? Es, ¿has mirado bien que esa editorial publique lo que tú has escrito? ¿Qué pasaría si Juan Gómez Jurado envía su manuscrito a una editorial especializada en romántica pura? Pues que van a decir, oiga, pues muy bonito, pero no le queremos. Entonces, hay que buscar dónde mandarlo, saber a quién mandarlo, tomarnos ese tiempo y hacerlo así, porque si no muchas veces es que está llegando al sitio equivocado, ¿no? Y el rechazo viene porque, oiga, que es que yo no publico terror y tu novela es digna de Stephen King, pero yo es que no publico terror. Si algún día publicase terror, pues le llamo a usted, pero ahora no, ¿vale? No sé a qué viene este chapa que os doy, pero... Eso es verdad, probablemente ni se lo lean porque... Esto eso es un mito, ¿eh? Se lo leen todo, os lo aseguro, ¿eh? Y ahora que estoy metido os lo aseguro, que se lo leen absolutamente todo. Quizá no el libro completo, sino lo suficiente para saber si les encaja con lo que buscan, ¿no? Pero se lo leen. Se lo leen absolutamente todo, os lo aseguro. Sí, las 15 primeras páginas, las 20 primeras páginas, me da igual, lo suficiente como para saber si me interesa o no. Me he expresado mal, quizás no se lo acaben de leer si no es lo que estaban pidiendo y ya Claro, está. eso sí. De todas maneras, Una propuesta literaria es importante, ¿eh? chorra nada. Hay gente que vende pues porque escribirá bien, mal o regular, pero tiene muchísimo marketing detrás. Tú no tenías ningún marketing detrás, tienes una carrera, evidentemente te hace escribir. Tú ya eres bueno en algo y lo estás utilizando para escribir, es decir, y escribes bien o mal. Al final los lectores no somos tontos. A ver, el marketing es evidente, que el marketing es necesario para que llegues a un sitio, pero hay gente sin marketing que ha llegado y hay gente con marketing que no vende nada y que el marketing se le acaba. Es también bueno, te hacen marketing porque hacen una apuesta, pero si no vendes lo suficiente, corres el riesgo de que a la siguiente ya no haya ese marketing, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, hay que moverse, hay que procurar que el libro esté lo mejor posible. Hay que hacer caso a lectores. Otra cosa, hay que buscarse gente que te lea y que sea capaz de decirte esto no funciona y que te cabres con ellos. Yo con cada libro me tiro unas 2-3 semanas sin hablar con mi novia. Es que esto no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar? Si fíjate, si tal. Y tú lo ves desde un punto de vista que los de fuera o te dicen, oye, es que esto no lo entiendo. ¿Cómo no lo vas a entender? Pero ¿no te has fijado que en la página 57, en esta línea, está explicado? Dices, ya, ves que la página 57 justo son el teléfono. O estaba a punto de dormirme. No puedes pedir la misma atención que tienes tú mientras lo escribes o mientras lo revisas. Tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces, si alguien te dice, oye, que es que yo no he entendido quién es el asesino, dices, pues igual es que tengo un problema, que no lo he explicado bien, ¿no? Entonces, eso es muy necesario, que alguien sea capaz de decirte, oye, no me ha gustado, no me funciona, no tal. Después, correcciones ortotipográficas, si se va a mandar un manuscrito, vale, después la editorial hace más correcciones, pero vamos a intentar mandar el manuscrito lo mejor posible, ¿no? Bueno, son una serie de cosas que parecen de perogrullo, pero que hay veces que, aunque sea la mejor novela del mundo, si la editorial lee las 10 primeras páginas y dices que no entendí una mierda y encima está fatal escrito y encima está con descuidos y no sé qué, pues pueden decir, oye, yo qué sé si a partir de la página 15 es increíble, pues, pero no me interesa, ¿no? Y por eso muchas veces es lo que decimos, es que no se leen nada. Sí se lo leen, pero con ciertos límites. Vaya chapas que os doy, perdón. Bueno, yo soy Julia Caso, soy escritora y guionista, empezando, tengo 2 thrillers publicados y viene otro ahora. Y veo que eres muy metódico, haces la ficha de personajes, escaleta, mapa de tramas,
No sé si eso te ayuda ya y escribes todo el libro con esas subtramas y las conexiones entre personajes seguido, o llegas a hacer en la estructura, intercalas. Primero escribes un personaje, después otro, y vas viendo cómo va cuadrando eso según la escaleta que tienes. Y luego, una cosa así muy rápida, corta, que es, ya visto todo lo que llevas del guión a literatura, ¿qué crees que podrías llevar de literatura a guión? ¿Qué herramientas te llevarías? Gracias. Vale, o sea, no, o sea, al revés. O sea, o libros que haría audiovisuales. No, al revés, guiones que podrían ser un libro. Ah, vale. Bueno, esa pregunta es súper complicada, fíjate lo que te digo. Vale, mira, a ver, en cuanto a mi método de trabajo, yo considero... son cosas muy sencillas, pero que a mí me funcionan. Primero, decido lo que quiero escribir, ¿vale? Después me documento. Si es una historia histórica, pues leo sobre lo que sea, voy investigando, voy apuntando las cosas que me interesan. Si es una historia policíaca, voy pensando en ella antes de lanzarme a escribir. El mayor error muchas veces es ponerse a escribir cuando todavía no tienes nada claro. Y llega un momento y dices, ¿y ahora cómo sigo? Claro, porque no lo has madurado. Hace falta un proceso de maduración en la cabeza. Entonces, yo antes de hacer nada, sé la historia que quiero contar. O sea, quiero contar la historia de este personaje, de este asesinato, de lo que sea, y que termina de esta manera. Eso no quiere decir que en el proceso de repente pueda encontrar un final que me mole más y que diga, pues lo cambio, si me encaja, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo clara la historia que quiero contar, es cuando empiezo a pensar en los personajes. Y hago la ficha de los personajes principales, no de todos, no soy tan cuadriculado, pero sí de los personajes principales, de lo que quiero, la evolución que me lleva, porque eso me ayuda mucho, como os decía, a la hora de lanzarlos. Es un trabajo que al final, aunque no lo hagas, al final lo has hecho cuando terminas la novela, porque te has parado en cada paso a decir, ¿qué haría mi personaje aquí? Yo ya lo sé porque he hecho ese trabajo previo. Tú lo haces durante el proceso. Son dos maneras de trabajar, pero a mí me parece que se aprovecha mucho más el personaje conociéndolo desde el principio. Tal. Y después, depende del... yo escaleto a grandes rasgos toda la novela. O sea, puedo hacer, tú imagínatela, en la nueva, por ejemplo, en la histórica, son 2 partes, básicamente. Pues primero hago una escaleta muy burda de esas 2 partes, sabiendo dónde voy, sabiendo aquí hay una batalla, aquí ocurre esto, aquí muere este personaje, aquí tal, y después me centro más en una primera parte y la escaleto mucho más detallado. Y escribo esa parte. Y una vez que estoy escribiendo esa parte, se me ocurren cosas para la segunda, de ostras, este personaje tiene que tener un recorrido allí. O sea, que no lo hago toda la novela con una escaleta súper cerrada, porque es que muchas veces tal. Perdón. No sé si te he respondido en cuanto a mi método de trabajo. O sea, escaleto, pero no toda la novela, sino que voy por partes un poquito, pero siempre sabiendo la dirección que tengo que tomar. En cuanto a qué me llevaría de la literatura al guión, es una pregunta muy complicada de responder, sobre todo porque es que el guión y las series de televisión son inmediatez. Y en la novela sí que puedes dedicarle un poco más a explicar sentimientos, a explicar una serie de cosas que en una serie tienes que explicarla con una mirada, con un momento, con una frase, con un diálogo. Entonces es muy complicado, por eso muchas veces la gente dice, no, es que la serie siempre empeora el libro, porque en el libro puedes profundizar muchísimo más en las cosas que quieres contar. En el guión es visual, necesitas enseñarlo. Hay una diferencia, que no sé quién me preguntaba también, muy importante, que es por lo que a mí me gusta leer, y supongo que como a todos, que yo, y es muy complicado que a la gente después le guste una serie basada en un libro que le ha gustado, y es porque cuando estamos leyendo un libro, todos en nuestra cabeza nos imaginamos al personaje. Y después cuando te lo ponen en una actriz dices, esta no es, pero si Indira, mira, Indira, imagínate, Indira es un personaje muy peculiar con sus locuras. Y tú de repente puedes decir, es como mi prima Carmen, es que es clavada mi prima Carmen, es que hace las mismas chaladuras que mi prima Carmen. ¿Qué ocurre? Que tú cuando lees el libro, cada vez que sale Indira, a tu cabeza viene tu prima Carmen, físicamente, y la ves.
cuando viene la serie dices, ¿cómo me gustó este libro? Voy a ver, y te aparece Indira y no es tu prima Carmen, dices, ¿pero qué mierda es esta? Si esta no es Indira. ¿Vale? Entonces, en un libro puedes dejar a la imaginación que la gente imagine situaciones, imagine personajes, imagine lo que quieras, y en una novela y en una serie se lo tienes que dar mascadito. Por lo tanto, es más complicado hacerlo. Llevar eso a un guión, bueno, pues hay películas intimistas, las que yo llamo de la hoja que cae del árbol, ¿no? Que ves una hoja y cae y vuela y va pasando por allí y aterriza y viene un golpe de viento y se la lleva. A mí me mata eso, o sea, a mí me mata, pero hay mucha gente que le gusta porque es capaz de advertir la belleza de esa hoja volando. Yo digo, que venga, hombre, ¿dónde está el muerto? Lo que llamamos describir el aire. Lo que Loli me dijo un día que me hizo mucha gracia, de que no sé quién describe el aire, y me hizo mucha gracia. Algunos autores describen el aire. Yo no sé así, también creo que para describir hay que saber hacerlo, y es lo que os decía antes, que cada uno tenemos que saber hacer lo que sabemos hacer, no decir, es que como no sé quién describe muy bien, voy a ver si describo porque probablemente lo hagas peor. Eso no significa que no trates de aprender de lo que lees y de fijarte en cosas. La lectura es un aprendizaje también, ¿eh? O sea, la gente normal lee para entretenerse y todos nosotros para entretenernos, que supongo que nos gusta, pero también, oye, anda, mira que es lo que acaba de hacer, cómo mola. He aprendido de ello y me lo guardo para... Si lo copias todo es plagio, si copias un poquito es plagio, si lo copias todo es homenaje. O sea, que homenajemos. No sé, ¿te respondió? Faltaba... Por allí quedan dos. Vamos por aquí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Santiago, y a todos. Ya lo que tiene ser la última casi es que han preguntado de todo. Pero bueno, yo te voy a hacer unas apreciaciones aquí. Mira, me voy a casa con un subidón increíble porque cosas que ha dicho Santiago, por ejemplo, que no te hablas con tu pareja después de escribir algo, me pasa a mí también. Mi nombre es Susana Guirrizábal. Yo he visto que todos aquí sois escritores de novela negra, yo no, yo hago novela social, realista. Has estado contando cosas que es verdad que en el thriller hay mucho de denuncia social y es verdad, estoy de acuerdo. Yo te quiero dar la enhorabuena porque con El buen padre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Indira Ramos, me siento muy identificada, tú la llevas al extremo. Pero estábamos hablando Miriam y yo que éramos Indira 1 e Indira 2, ¿no? Porque yo ahora mismo con ese libro ahí estoy viendo que estoy nerviosa porque no está en su sitio. Yo estoy sufriendo, mira. Estoy fatal. O sea. Pero bueno, yo... Gracias, muchas gracias. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que creo que no te han hecho. Y es esos personajes que, juezas corruptas, ese ambiente abrumador, esos escorts, esos mafiosos, todo eso que te engancha, que yo no duermo bien con tus novelas. Esa labor de investigación policial, todo eso, ¿cómo te documentas? El proceso de documentación, nadie te ha preguntado eso, creo. Vale, pues me alegro que me lo preguntes, encantado. Gracias a ti. A ver, pues bueno, yo creo que cada novela tiene un proceso de documentación. Evidentemente, una novela histórica necesitas más documentación y en una novela policíaca de este estilo hay mucha documentación, que ahora te digo cómo lo hago yo, pero también hay mucho sentido común. Es lo que os decía, de verosimilitud frente a realidad, ¿vale? Mira, hay un gran escritor que es amigo mío y es muy buen escritor que se llama Enrique Montiel de Arnaiz, que además acaba de publicar, que es un super gamberro. Sus novelas son super gamberras, de estas que lees cada página y dices, ¿cómo te has atrevido a hacer esto? Pero eso mola, ¿no? O sea, tiene su propia identidad y mola. Pero él es abogado. Y lo que escribe es thriller judicial. Y a mí cuando me manda el manuscrito muchas veces le digo, Enrique, tío, que me da igual que esto sea así. No necesito saber exactamente el proceso de un escrito desde que llega al juzgado hasta que el juez da su aprobación, porque es un rollo con que me pongas. El juez ha dado aprobación a este... Vale, y ahórrate 16 páginas. No, es que es exactamente así. Vale, entonces es sentido común. La documentación en este tipo de novelas muchas veces es sentido común y que sea verosímil dentro de lo posible. ¿Vale? Y si es real... mejor. También César Pérez Gellida, que le conocéis todos. César Pérez Gellida es el mejor en descripción de escenarios del crimen, sin duda.
Yo no los escribo tanto porque no me sale tan bien, porque yo al tercer párrafo seguramente diga, bueno, que ya sé que está todo lleno de sangre, Santi, venga, tira para adelante, ¿no? Vale, pues cada uno tiene eso, ¿no? Entonces creo que es eso, verosimilitud. Pero yo, a lo largo de mi vida de guionista, he ido haciendo contactos con todo tipo de personas dedicadas a todo tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues funcionarios de prisiones, pues he tenido trato con funcionarios de prisiones y cada vez que tengo algo de eso, pues les llamo y, bueno, como escritores, supongo que me pasa a mí, os pasará a todos, que a la gente le mola ayudarnos, ¿no? Y eso mola, ¿no? Es que estoy escribiendo un libro, sí, vas a salir tú con todo lo que me cuentes. Entonces te lo cuentan todo, ¿no? Pero yo aparte tengo un amigo, íntimo amigo mío, que es inspector de policía, inspector jefe, de hecho, ahora hace relativamente poco, y que yo voy apuntando todas las dudas que no encuentro en internet, en toda serie de cosas, las voy apuntando en un papel y entonces cada X tiempo también hay que no ser pesado con ellos, ¿no? Porque muchas veces te dicen, jo, qué pesado es esto, no puedes llamar todos los días, ¿no? Apuntas unas cuantas dudas, entonces le llamo y le digo, Dani, ¿que cuándo quedamos a comer? Entonces le tienes que invitar a comer, eso te toca. Y durante la comida, mientras habláis de la vida, le dices, oye tío, cuéntame, cuando llegáis a un escenario del crimen, ¿podría pasar? A mí me pasó, por ejemplo, no sé en cuál, era en El Buen Padre, que yo decía, ¿se puede encontrar una bala por una muesca en el tal? Y me decía, a ver, es difícil. Digo, ¿pero es posible? Posible sí, digo, me vale, porque para eso estoy escribiendo una novela, porque si hiciera lo normal... O como con Talión. Yo con Talión hablé con un... Talión trata sobre una periodista a la que le diagnostican un tumor y le quedan 2 meses de vida y se dedica pues a tomarse la justicia por su mano, ¿no? Entonces yo hablé con neurocirujanos y con gente y con médicos y me decían, a ver, un tumor, yo le decía, con un tumor en fase terminal que te queden 2 meses de vida, ¿podrías ir por la vida matando peña? Y me decía, a ver, lo bueno de los tumores, no tiene nada bueno, ¿no? Pero a nivel escritores, me decía, lo bueno de los tumores es que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, es que nadie lo sabe, lo que un tumor te activa o te desactiva. Entonces dices, es raro que alguien con un tumor cerebral en fase absolutamente terminal vaya por la vida como si nada matando gente. Es raro, sí, rarísimo. ¿Es posible? Lo es. 1 entre 1.000.000, me quedo con ese 1, porque yo lo que estoy contando es historias de gente excepcional. Y esa excepcionalidad es la que yo cojo, ¿vale? Entonces, intentemos ser verosímiles, ser creíbles en este tipo de novelas y con que alguien te diga, es raro, pero es posible, ¿vale? Me lo quedo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy contando cosas de gente rara. ¿Vale? Hola, bueno, muchas gracias por toda la lección que nos estás dando esta mañana. No, me siento un poco como fuera aquí un listillo, ¿no? Aquí contando no. Las cosas. Mira, yo me llamo Francisco Javier Sánchez Jiménez, yo tengo 2 novelas, una novela histórica y una novela negra. Entonces, yo soy de profesión farmacéutico y tengo cierta costumbre de haber publicado artículos de corte, bueno, pues de un científico, entre comillas, como todo lo que hacen modestos escritores en ciencia, ¿no? Entonces, estoy acostumbrado a ir a tiro hecho en lo que relato, tanto en la novela histórica como en el thriller. Yo creo que para mí pasar de la novela histórica a pasar a un thriller fue más sencillo, puesto que el lenguaje de una histórica tiene que ser un poquito más prolijo, tienes que dar más datos. La pregunta es, ¿cómo después de haber sido un novelista de mucho éxito, de tener muchos libros vendidos, de haber creado personajes que ya crean adicción entre la gente, que utilizas el ritmo continuo, porque Talión, que es el último que he leído, es absolutamente trepidante? ¿Cómo puedes pasar de esa situación, que además los libros de la literatura de thriller no pueden ser 700 hojas, porque llega un momento en el que ya el que se te muere es el lector? Sí. Entonces, claro, ¿cómo puedes pasar de una novela tan trepidante como pueda ser Talión o cualquiera de las 3 que son de la trilogía a una novela histórica en la que, por fuerza, tienes que describir hechos, zonas, cosas que además ni siquiera tienes, a lo mejor hasta documentación
fidedigna para poderlo hacer. Es una cosa que a mí me intriga, pues yo vengo al revés, entonces es más fácil. Bueno, a ver, más fácil tampoco. O sea, son lenguajes diferentes. Lo que tú dices, muchas veces a lo mejor la facilidad o la dificultad que tú tienes es decir, oye, es que a lo mejor estoy escribiendo demasiado y lo que necesito es chicha, ¿no? Para no irme a esas... yo, como guionista, cuento por palabras todo, ¿eh? Un thriller, que lo sepáis, el thriller ideal, no lo digo yo, lo dice los americanos que saben mucho de esto, es entre 90.000 y 120.000 palabras a lo sumo. Palabras, ¿vale? Porque muchas veces me dice páginas. Bueno, es que páginas depende de los márgenes que utilices, depende del tamaño de letra, ¿vale? Entonces, o de los diálogos, o de todo eso varía, ¿no? Y un thriller te puedes extender un poquito más hasta las 150.000, a no ser que seas posteguillo, que puedes hacer 290.000, que le da igual, ¿no? Pero bueno. Entonces, la dificultad viene en todos los lados. Yo, como guionista, he hecho pues lo que hablamos desde El secreto de Puenteviejo, una historia de amor de principios del siglo pasado, sobre una partera. Fíjate, o sea, eso sí que no pega conmigo ni de coña, pero me tuve que adaptar a ello. Y eso me ha hecho aprender a moverme por todo tipo de situaciones y con todo tipo de personajes. Y soy capaz, mejor o peor, de dialogar a una partera del siglo pasado que a un asesino de la actualidad o a un conquistador del siglo XV, como es mi siguiente novela, ¿no? Es difícil conseguir, tiene mucho más trabajo en cuanto a documentación y sobre todo no a documentación, sino a que con toda la documentación que encuentras, saber elegir qué es lo que quieres contar y no convertirte en un pesado. No dar esa sensación de este tío ha aprendido de determinado hecho y nos suelta aquí toda la chapa. No, hay que saber exactamente qué es lo que te interesa a ti para tu historia y extraerlo, y lo otro pues intentar situar a los lectores en esa situación. Pero bueno, sí ha sido complicado. El lenguaje en el siglo XIV-XV, que es donde está mi próxima novela, era complicado, no había los usted. Todo eran vos, pero también tienes que decir, ostras, es que los vos, yo cuando leo ahora mismo una novela absolutamente fiel al lenguaje del siglo XIV-XV me parece aburridísimo porque no entiendo, me resulta, no sé, dificultoso avanzar por la página, te tienes que parar, de qué significa esto, qué ha dicho este tío, ¿no? Y entonces yo procuro hacerlo fácil y procuro, como he dicho antes, no dejar de ser yo mismo. O sea, he escrito una novela histórica, pero con mi manera de estructurar, con mi manera de hacer que la acción siempre avance, que pasen cosas, que sea divertida y que, bueno, aparte estoy contando pues una historia especialmente desconocida de la historia de España y que, bueno, me ha resultado muy sencillo y muy divertido, pero esa dificultad siempre está ahí. Pero que no digas que por haber vuelto al thriller es más sencillo, son códigos diferentes y que uno se tiene que adaptar con sus características. Sí, no, sí, claro, pero ahí está la cosa, que te permite, una novela histórica te permite irte a describir el aire, como dice Loli. Yo personalmente no soy un escritor descriptor, ¿sabes? Descriptivo, ¿no? Que no me, o sea, me gusta ir al grano, me gusta que las cosas pasen. Evidentemente, en una histórica necesitas pausar un poco las cosas y explicarle a los lectores dónde estamos porque no lo conocemos. Pero yo procuro no excederme con eso y lo baso más en los personajes porque el personaje, tanto en el siglo XV como en el XII como en el XXIII, tienen historias de amor, tienen historias de sentimientos, tienen historias de rabia, venganza, familiares, lo que quieras, y eso es lo que a mí me gusta explorar un poquillo dentro de acontecimientos X. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kurt y tengo una novela negra y otras de otros estilos, pero bueno, estamos hablando de novela negra. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho y muchas gracias porque es Muchas gracias. Pero me ha parecido especialmente interesante cuando has reflexionado sobre el humor dentro de la novela negra. Y me gustaría que profundizases un poco más en ese aspecto. Vale, pues sí, a ver, básicamente es eso, que estamos contando historias muy duras de personajes, hay asesinatos, muertos, que si te pones a mirarlo, pues son cosas muy duras y siempre tienes que ver diferentes puntos de vista, los familiares del asesinato, el asesino, la propia víctima, todo eso. Entonces suelen ser tramas muy duras que tienes que, para no agotar a los lectores y no tenerlos en una tensión constante, tienes que rebajar. Y ese
ese rebajar esa serie de tramas se consiguen con truquitos de todo tipo, ¿no? Un poco de laboratorio, que es el humor, el amor, o todas estas cosas, o las relaciones entre compañeros y tal. A mí el humor me funciona muy bien porque la característica de mi principal personaje es ese toque que resulta gracioso cuando tú ves sus chaladuras. Y entonces eso hace que te arranque una risa en un momento dado, o bueno, no sé si una risa, una carcajada, pero sí una sonrisa para que cojas aire y poder volver otra vez a la dureza de esas tramas, a la dureza de la prostitución, lo que os estaba hablando, de gente abusada y todas estas cosas. Y a mí el humor me funciona muy bien, pero como hay gente que le funciona el amor, también es súper potente para desengrasar un poco y hacer que la gente respire y que coja fuerzas para volver a esas tramas tan duras. Y bueno, y el humor no es contar chistes, ¿eh? El humor yo creo que viene de crear personajes que te provoquen comicidad. O sea, que no es que cuente un chiste. JD, que es el protagonista de mi siguiente novela, es un policía gitano que su principal característica es que es un pez fuera del agua. O sea, en la comisaría nadie se fía de él porque es gitano y en su comunidad nadie se fía de él porque es policía. Entonces nada entre esos dos mundos. Y eso mismo es lo que produce comicidad. Es un poquito también su barrera y su manera de defenderse. Y quizás dentro de esto que estás hablando, la diferencia entre el amor, que es simplemente un alivio, y el humor es que sirve como crítica social. Que lo también, efectivamente. Sí, pero el amor, a ver, muchas veces a mí me da mucha rabia cuando alguien me dice, es que las novelas románticas, joder, las novelas románticas, más quisiera yo escribir una escena romántica como puede escribir la, qué sé yo, Elizabeth Benavent. Más quisiera tener esa profundidad. Eso cuando decimos, no, es que vende un huevo pues, romántica, no, es porque sabe hacerlo. Y entonces no hay que menospreciar ni desprestigiar el amor, porque el amor bien escrito tiene una potencia tan grande como el humor y como cualquier otra cosa. Hay que saber lo que hacemos y cómo escribimos y buscar ese desahogo en esas tramas como podamos. A mí el humor me funciona, porque soy graciosillo, de por sí. Cierto. Cierto. Que poco hablas. Hablo poco. Perdonadme la chapa que os doy, no, pero no haber venido. ¿No? Sí. No, eres súper interesante. Sí. No eres el padrino este año de la Feria del Libro de Javi, pero fichado para el que viene. Vale. Porque eres uno de los... Lo siento. Uno de los mayores, uno de los que más expectación, ya te lo he dicho, ha generado, por el que más me han escrito al perfil. Vale. Lo tengo claro. Pues lo agradezco. Y bueno, esto ha sido una clase, porque para mí eres un maestro. Y de verdad, o sea, no sé, nos adelantas. El 23 de mayo sale con Alfaguara la novela histórica. Los 9 reinos. Con mucha sangre, aunque histórica no nos despiste porque este hombre no puede dejar de matar. No sé lo que le pasa. A ver, os lo resumo. Mira, os voy a hacer un resumen de muy poquitas palabras. A ver, es complicado que yo consiga hacer algo con pocas palabras. Cierto. Pero bueno, os lo digo. El resumen de los 9 reinos es una mezcla. Es una historia real de la conquista de Canarias, la historia de los guanches, que eran los aborígenes canarios, que fueron unos esclavos que aparecieron ahí en el siglo II, III, IV, no se sabe exactamente antes de Cristo, y estuvieron aislados durante 1500 años y crearon su propia civilización, con su religión tal, y crearon 9 reinos diferentes que estaban en guerra entre ellos hasta que los reyes católicos, explorando el mundo en busca de rutas hacia las Indias, se encuentran con esta gente allí y bueno, van a conquistarlos y para su desgracia eran físicamente tenían unas características muy especiales, que eran rubios, muchos con ojos azules, las mujeres medían 1,60, que en aquella época era tremendo, y entonces pues para su desgracia su belleza fue también su tumba, ¿no? Porque se los querían llevar como esclavos por el resto del mundo, ¿no? Entonces, todo eso hacen que la novela sea una mezcla, aquí lo siento, pero no voy a tener ninguna humildad, una mezcla entre Juego de Tronos, Braveheart, un poquito de Ken Follett y un poquito de Apocalipto. Loli, que la conoce, ¿es verdad o no es verdad? Yo la conozco. Bueno, yo diría que sí. Es un novelón, o sea... ¿Qué os voy a contar? No, os lo juro. Bueno, yo la conozco y el señor Dispensario, que es mi marido, también la conoce. Y no es de ese tipo de novelas. Y es un novelón. Es divertida y es sobre todo sorprendente porque estos guanches de repente
a ver, tienen cosas muy duras, ¿no? Imaginaos una cultura súper primitiva, aislada del resto del mundo, que cada X tiempo el volcán entraba en erupción. Decían, ostras, estos son los dioses que están enfadados, ¿qué hacemos? Pues tirar gente al volcán o donde caiga, ¿no? Y eso, y toda esa religión estaba en torno a eso, y de repente es como si ahora mismo nosotros vienen los extraterrestres. Para ellos era aquello, para ellos era eso, ¿no? Estaban aislados, tenían piedras y palos y su propia civilización, y de repente aparecen unos tíos con barcos, arcabuces, lanzas, espadas, metales que no tenían los guanches, ¿no? Y entonces pues se tienen que unir todos ellos para luchar contra los extraterrestres, ¿no? Y entonces todo eso hace que la novela sea muy divertida y muy rápida y que pasen muchas cosas. Es muy bestia la novela. Es bestita, sí. Muy bestia, es bestia llevado al extremo todo. Eres tú en estado puro. Sí. Y me gusta mucho, o sea, es muy de personajes. Un poco difícil para mí por el tema de dislexia, el tema de los nombres, pero... Sí, los nombres bien. son complicados, pero es que se llamaban así. De Tenerife, sí. Sí. Así que... Pero bueno, yo creo que ya nos van a cortar el sonido. Sí, nos cortan el cuello. Creo que tenías una firma. Tengo una firma, yo si alguien quiere que le firme los libros, estaré encantado. Y a todo el que si me llegan, que creo que sí, he traído unos separadores de la nueva novela que se va a llevar todo el que le firme un libro. Al que no se lo lleva. Bueno, yo a no ser que me sobren. Yo quiero daros las gracias a todos. De verdad que estuve estos 2 días mirando un poco, pues para quedarme un poco con vuestros nombres, que es complicado, ver un poco lo que escribíais y demás. Voy a intentar hacerme acopio de vuestros libros porque quiero conoceros, y la mejor manera de conocer a un escritor es leyéndole. Así que, bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos vosotros, os deseo la mayor suerte del mundo, y a vosotros por aguantarnos. Y a ahora, mí sobre todo. en la caseta podéis gracias. pasar para que os lo firme, ¿vale? Y luego nos hacemos fotos allí después de la firma y eso. Muchas gracias, ¿vale? de verdad.